nuclear de Laguna Verde registró una situación de riesgo en septiembre. 36 años de la mayor catástrofe nuclear de la historia. El 26 de abril de 1986 se produjo la explosión del reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil. En 1986 ocurrió uno de los desastres nucleares más grandes de la humanidad. Uno de los 4 reactores de la planta nuclear Chernóbil en Ucrania estalló, ocasionando una ola de contaminación a gran escala que llegó hasta otros países y que hasta el día de hoy sigue dejando secuelas provocadas por la contaminación nuclear. Pero recientemente, medios internacionales de comunicación como el periódico El País y algunos otros expertos han puesto los ojos sobre lo que han denominado como una nueva alerta nuclear, pero ahora en Latinoamérica, específicamente en el estado de Veracruz, en México, en donde se encuentra una central nuclear que desde hace 30 años ha operado bajo protestas y cuestionamientos de diversos grupos ambientalistas. Pero ¿qué tan peligrosa sería una alerta nuclear en esta central nucleoeléctrica llamada Laguna Verde? Para ponerlo en contexto, esta planta, que es la única que existe en México, cuenta con 2 reactores nucleares que suman una capacidad nuclear de 1.640 megavatios. Para tener una idea, un solo megavatio equivale a 1.000.000 de vatios o 1.000 kilovatios, lo que sería poco más o menos de la mitad de la capacidad nuclear de Chernóbil, pero no por eso sería menos peligroso. ¿Pero qué tan reales son estas amenazas sobre una alerta nuclear en México? ¿Por qué hay tanto interés recientemente de algunos medios internacionales sobre lo que pasa en esta planta nuclear llamada Laguna Verde en México? Y ni Dios lo quiera, si algo se saliera de control, ¿qué tan grave sería? Yo soy Víctor, crecí a 40 kilómetros de esta planta nuclear y en este video te lo voy a explicar. Casi siempre que escuchamos sobre una planta nuclear, se nos viene a la mente Chernóbil o bombas atómicas tan destructivas que podrían afectar a todo el mundo, porque ya ha pasado. Pero las centrales nucleares no existen para crear armas, sino energía, a menos, por supuesto, que esa energía se salga de control. Para entender mejor qué es lo que está sucediendo aquí, comencemos por este punto. ¿De qué manera puede crearse la energía eléctrica con la que funciona casi todo hoy en día? Primero, tenemos a las centrales eólicas, que utilizan la fuerza del viento para hacer girar enormes aspas alrededor de un eje que está conectado a un aerogenerador. Este aire luego se transforma en energía limpia, pero como se depende mucho de la velocidad y la constancia del viento, los parques eólicos se construyen en extensiones vastas y de terreno abierto, por ejemplo, cerca del mar. Lo bueno es que producir energía de esta forma no daña al medio ambiente, y lo malo es que hay mucha limitación por las condiciones climáticas. Luego están las centrales solares que se dividen en fotovoltaicas, que transforman la luz del sol en energía mediante los famosos paneles solares que crean un efecto fotoeléctrico, convirtiendo las células en electricidad. Y luego los termosolares que hacen girar una turbina con el vapor generado por el calentamiento de la luz solar y luego estos se transforman en electricidad. Después están las centrales hidroeléctricas que aprovechan los levantamientos de agua como cascadas, ríos, embalses creados por el hombre para accionar una turbina conectada a un alternador o generador rotativo que convierte la energía mecánica recibida del agua en electricidad. Y también se suelen clasificar según la capacidad de energía que éstas puedan generar. Y podríamos decir que las centrales mareomotrices siguen este mismo principio. Pero estas utilizan los cambios en el nivel del mar entre las mareas altas y las mareas bajas para mover distintas turbinas debajo del agua con la energía cinética. La gran diferencia es que estas centrales no requieren enormes represas que suponen un golpe extra al medio ambiente. Y luego tenemos la otra forma de crear energía eléctrica a gran escala, pero también con un riesgo muy alto, no solo para el medio ambiente, también para la vida humana y para cualquier otra forma de vida en el planeta, la energía nuclear, que básicamente se obtiene de la reacción de átomos de uranio fisionados entre sí, es decir, un tipo de combustión, por lo que son centrales térmicas que generan energía de varias formas,
con fósiles combustibles, residuos agrícolas o forestales, residuos urbanos como la basura y el uranio. Lo que hacen tan distintas a las plantas nucleares del resto es el tratamiento del uranio, que es un elemento químico radioactivo, es decir, que tiene un núcleo inestable y por eso se desintegra fácilmente, liberando energía que de por sí puede ser perjudicial para los seres vivos si se exponen a grandes cantidades. Y además generan un alto volumen de desechos radioactivos que, como sabrás, no se pueden solo tirar al exterior, así que tienen que construir contenedores enteros solo para guardarlos y evitar riesgos. Ahora, ¿cómo se crea esa energía nuclear? Las plantas utilizan reactores nucleares, una maquinaria donde se arroja el uranio y se da todo el proceso de fisión entre los átomos, es decir, crean una reacción química en cadena, librando energía térmica que sirve para calentar agua a presión, creando vapor. Luego, ese vapor se transporta mediante otro circuito conectado entre la turbina y el generador, ocasionando que las turbinas giren y transformen la energía mecánica en pura electricidad. Seguro tendrás en mente estas torres gigantes que botan vapor, una imagen muy común. Pues ese es el vapor que expulsan cuando ya cumplió su ciclo. Claro que el proceso es más complejo y hay máquinas de por medio, pero básicamente es así. El tema es que al transformar el núcleo atómico de uranio, este emite partículas y radiaciones electromagnéticas muy altas. Por eso quedan residuos radioactivos de larga duración, incluso siendo una reacción controlada por las máquinas. Actualmente se estima que hay unos 450 reactores funcionando en todo el mundo. 2 de ellos se encuentran en la planta de Laguna Verde en Veracruz, México, y estos son de agua de ebullición, un viejo modelo creado por la empresa de infraestructura estadounidense General Electric desde la década de los 50. Como ya te mencioné, las plantas nucleares no existen con el gran objetivo de crear bombas atómicas, y aunque pueda parecer lógico pensar que si un reactor explota sería peor que lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki, lo cierto es que no necesariamente es así, pero no por eso deja de ser un desastre nuclear que afectaría a todo lo que alcance por generaciones. Y la prueba de esto es comparar los desastres de Chernobyl con las bombas arrojadas en Japón, Hiroshima y Nagasaki, que sufrieron un ataque premeditado en 1945, es decir, que las bombas fueron especialmente diseñadas a partir de una reacción en cadena rápida y con una magnitud destructiva mucho más elevada, y aún así, se sabe que las víctimas no fueron tantas como en Chernobyl, porque las partículas de las bombas tienen un tiempo de vida más corto, pero más intenso y tóxico. Por eso, ambas ciudades se recuperaron por completo. Y es más, hoy son economías importantes para el país en la actualidad. La bomba de Hiroshima, por ejemplo, contenía 64.000 kilogramos de uranio potenciado, pero tan solo 1 kilo logró fisionarse y causar la explosión. En cambio, en la planta de Chernobyl había toneladas de uranio suficiente para al menos 500 veces más radiación, con más alcance y mucha más duración. Hasta llegó a expandirse por semanas a otros países como Bielorrusia. El problema es que tanto las plantas nucleares como las bombas usan el mismo principio de la fisión, pero las cargas de uranio y la energía se usan de forma distinta. La gran diferencia está en que un reactor nuclear suele manejar hasta un 4.5% de materia atómica, mientras que una ojiva puede prácticamente tener el 100%. El reactor nuclear efectivamente puede explotar únicamente si se acumula el calor y este calor no se puede contener en el reactor. En el caso, digamos, de una explosión nuclear, de una ojiva nuclear militar, es por cuestión de diseño y por cuestión de material físil de mayor concentración que tiene. Pero aun cuando no es el mismo tipo de explosión, eso no quiere decir que las plantas no puedan tener fallos graves. Las cifras totales de Chernobyl aún no son claras, pero se estima que cientos de miles de afectados hasta hoy siguen padeciendo las consecuencias. Niños con deformaciones cuyos padres fueron expuestos a la radiación, y ahí tenemos como ejemplo a la ciudad de Pripyat, que está desolada y destruida como si recién hubiera ocurrido el accidente ayer. Y aunque la radiación ya ha bajado un poco, todavía no es seguro ni para los miles de turistas que se acercan cada año y que no pueden permanecer ahí por mucho tiempo.
Y luego tenemos otro caso más, la central nuclear de Fukushima 1, que sufrió varias explosiones en el 2011 producto de un tsunami que averió varios reactores y liberó cantidades de hidrógeno que ocasionó miles de muertes entre los efectos de la explosión. Y además de todos estos terribles decesos, la liberación de gases tóxicos que hasta hoy se siguen registrando. Por eso, lo que nadie puede negar es que toda planta que funcione con un reactor nuclear representa un riesgo enorme para todo lo que la rodea, así sea la central nuclear de Laguna Verde o cualquiera de las 6 plantas nucleares que hay aquí en Canadá o en cualquier otra parte del mundo. Incluso un pequeño error crítico podría provocar un desastre de dimensiones catastróficas. Y no es una exageración. ¿Qué crees que contestaban, por ejemplo, los directivos de la central nuclear de Fukushima o de Chernobyl cuando les preguntaban si sus plantas eran un riesgo para la población justo antes del desastre? Ninguno lo admitía, pero es ingenuo pensar que puedes operar con energía nuclear sin tener ningún riesgo. La central nuclear Laguna Verde es administrada por el Gobierno de México a través de un organismo llamado Comisión Federal de Electricidad, e incluso antes de que se otorgaran las concesiones para la primera unidad en 1990, hubo retrasos y fallas notables, algo que diversos medios como el periódico El País sostienen que sigue pasando hoy en día. Según un artículo de este medio, en mayo de este año un reactor se recalentó por encima de los 100 grados, superando por mucho el límite de presión permisible y que supuestamente solo contaba con un enfriador disponible porque el otro estaba en mantenimiento y que así estuvo reaccionando por 2 días hasta que el personal de la planta nuclear por fin decidió suspender la operación. También sostienen que el personal de la planta tardó 1 hora más en abrir la ventilación, que dejó escapar la acumulación de gas de alta temperatura sin que el impacto ambiental haya sido evaluado. Un par de días después, la segunda unidad supuestamente sufrió un paro forzado por la entrada de aire en el condensador principal, que es el que regula el calor y que dispara el vapor excesivo, una falla que según el mismo medio español ya había sido presentada también unos meses atrás en un equipo de mezcla de hidrógeno en ese mismo condensador. Esta información del Diario Español fue replicada por diversos medios nacionales en México, aunque el gobierno de México negó tanto la veracidad de las bitácoras como de la alerta roja nuclear. Y claro, una noticia de este tamaño generaría terror en todo el país y sobre todo en Veracruz si fuera cierta, y obligaría a que cerraran la operación de la planta nuclear. Y si eso pasara, México literalmente se derrumbaría. Y es que hay 2 factores por la que esta central nuclear es, sí, una bomba de tiempo en potencia, pero imprescindible para el país. Y mira si no es así, te explico por qué. Desde que esta central nucleoeléctrica Laguna Verde se creó, comenzó con fallas. Por ejemplo, especialistas como Rubén Dorantes de la Universidad Autónoma Metropolitana dijo que todas estas deficiencias se acumulan porque México no estuvo en su momento preparado para manejar un proyecto nucleoeléctrico por falta de infraestructura, de experiencia en el campo y de empresas que puedan proveer los servicios y la materia prima que la planta nuclear requiere. Tan solo la primera unidad de la planta nucleoeléctrica tardó 15 años en construirse. Los periodos de prueba se prolongaron mucho más de lo esperado e incluso se dieron incidentes con derrames de ácido sulfúrico, fugas y descargas de agua contaminando a los drenajes y al medio ambiente. A finales de los 90, varias ONGs, como Greenpeace, en México denunciaron que la planta no cumplió ninguna de las 200 recomendaciones que los entes internacionales de supervisión le habían hecho y alertaban las fallas institucionales que conducirían a un accidente de gran escala. También hay que recordar que por ese entonces México vivía su peor crisis económica en la historia, pero también lo hacían otros países del mundo. Así que básicamente el gobierno tuvo que ajustar la situación y abandonar las inversiones a un ambicioso proyecto nuclear mexicano. Y cuando el país se recuperó, siguieron olvidándolo. Durante el sexenio de José López Portillo, por ejemplo, el gran objetivo era contar con otras al menos 20 plantas nucleares, además de Laguna Verde, para el año 2000, construidas en estados como Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí,
para así sostener al menos el 70% de la energía que requiere México. Y esto era sumamente necesario para llevar a un nuevo nivel la capacidad industrial y laboral y sustituir al petróleo como una fuente de energía, además de potenciar áreas como la petroquímica y la producción de alimentos. Quizás México fue muy ambicioso. De ese plan que tenía el gobierno de México para construir 20 plantas nucleares que el país necesitaba, ¿sabes cuántos hizo? Una, solo Laguna Verde, y es la única central nuclear del país actualmente. Fuera de eso, solo hicieron un par de reactores con una capacidad mínima. Entonces, como verás, desde hace más de 2 décadas que México necesitaba construir al menos 19 plantas eléctricas para operar, no necesariamente nucleares, y al fin solo hicieron esta, que hoy es vieja y saturada, pero que sin ella el país simplemente se apagaría casi por completo, aun cuando eso represente un riesgo terrible para Veracruz y para toda la zona. Ahora que ya sabemos por qué esta planta sigue operando, la gran pregunta es, ¿por qué no apuesta México a la construcción de energías limpias como la eólica, por ejemplo? La respuesta es muy simple. Pongamos un ejemplo de un parque solar. En promedio, unas 2.000 hectáreas de paneles solares trabajando con el factor de intermitencia por luz solar, quizás a un 30% de las horas del año, apenas podrían dar energía a 500.000 de hogares. En cambio, un reactor nuclear, ocupando menos espacio y trabajando de forma continua y constante sin depender de factores externos, con un sistema de recarga de uranio óptimo y bien abastecido, que obviamente no es el caso de Laguna Verde, podría cubrir las necesidades de más de 1.000.000 de hogares con mucho menos espacio, pero con un riesgo aún mayor. El problema es que esa reducción de costos la consigues con modernización tecnológica y eficiencia, teniendo una planta que cumpla con las maquinarias estándares adecuados a un ritmo de vida productiva de unos 60 años, y solo así se generaría más energía a un menor costo. Actualmente en México demanda muchísima energía constante y sin interrupciones, porque de haberlas, las consecuencias serían terribles para la economía mexicana. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Qué crees que debería de hacer el gobierno de México para depender menos de esta central nuclear? ¿Construir el resto de las plantas nucleares que tenían que hacerse hace 20 años o apostar por fuentes eólicas o hidroeléctricas? Voy a estar leyendo tus comentarios y si este video te ha servido para aprender algo nuevo, entonces sígueme en mis redes sociales. Te veo en el próximo video.